Doctor Odone, intendente de Sastre, vamos a comenzar ubicando un poco a nuestra audiencia. ¿A cuántos kilómetros de la ciudad capital? Más o menos estamos a 180 kilómetros. ¿Aproximadamente la cantidad de habitantes? 6.000 habitantes entre la cantidad de población rural y urbana. ¿Y las localidades más importantes que rodean a Sastre? Bueno, es el departamento de San Martín, que incluye a una ciudad, que es la ciudad de San Jorge, al sur. Después, siguiendo la línea, tenemos Carlos Pellegrini, el Trébol, y hacia arriba ya estamos prácticamente en departamentos castellanos, con María Juana. A los costados, a la derecha, Crispi, pequeña localidad, Castelar, pequeña localidad. Y hacia la izquierda, San Martín de Escoba, Cañada Rosquín, etc. Hay muchas importantes localidades que han sido designadas en verdaderas capitales en algo, pero muy pocas realmente que dedican 30 días consecutivos a una cosa. Y claro, el carnaval, claro, en Sastre. ¿Nos puede decir cómo participa el municipio, en qué consiste y si me equivoqué o no? Son 30 días, ¿verdad? 30 días. Prácticamente todo el mes de febrero y el principio de marzo. ¿Cómo era Sastre en los años de la dictadura? Bueno, yo era una nena que iba a la escuela primaria cuando comienza el periodo del proceso de reorganización nacional, y mi mirada está atravesada por mi familia. Mi familia es una familia profundamente comprometida con los ideales políticos, y por ejemplo, yo tengo como recuerdo de mi infancia llegar de la escuela y encontrar a mi mamá llorando desconsoladamente el día que muere Perón, como si se hubiese tratado de mi abuelo, de un miembro así muy cercano de la familia, o mi papá con una actitud similar el día que derrocaron y asesinaron a Allende en Chile. Entonces, como que esa mirada política atraviesa mis recuerdos también. Yo recuerdo al que era presidente de Comuna, que decía que había elegido la democracia, que era un señor de apellido Rubatino, que era del partido peronista, e inmediatamente cuando llegan los militares al gobierno, él es obligado a dejar su cargo y es reemplazado por un señor, no sé si tenía militancia política, tal vez podía ser dentro del Partido Demócrata Progresista, que era un sector de mucha raigambre en la provincia, pero que nucleaba a sectores de derecha, médico de familia, muy reconocido en el pueblo, y ese señor asume a partir de ese momento el Ejecutivo Municipal. ¿Qué pasa con la gestión anterior? Bueno, por supuesto se la defenestra, se habla de hechos de corrupción, se resalta todo lo malo, se usa con otro nombre, pero durante mucho tiempo se usó el eufemismo de la pesada herencia. Y lo que yo puedo recordar con mi mirada de la niñez es la existencia de una grieta muy profunda. O sea que a mí no me vengan a decir que la grieta es algo de los últimos 12 años. En Sastre estaba profundamente dividido entre los que sufrían, como en mi casa, por la caída del régimen constitucional de Isabel Perón, y los que festejaban. Los que hoy, por ejemplo, ante la muerte de Fidel Castro los otros días, festejan con champán cuando mueren líderes populares. Bueno, algo muy parecido ocurría en aquellos años, y lo terrible era que esa grieta estaba en tu vecino, o sea, vos lo podías ver no a lo mejor con gente de un nivel económico muy diferente al tuyo, sino que estaba instalada en la sociedad. Yo recuerdo que para ir a la escuela pasaba a buscar una compañera, y como en mi casa era una tragedia lo que se estaba viviendo, y en mi casa se decía a la viuda de Perón Isabelita, en esta casa era un jolgorio, era un festejo, y le decían la Perona. O sea, con el tiempo yo también me di cuenta toda la cuestión de género que había detrás de eso, de la figura de la mujer presidente, y también, o sea, y eso también me marcó mucho, el ver cómo en hogares más o menos de una constitución parecida, de un nivel económico parecido, las posiciones eran como tan irreconciliables. Había muchísimo revanchismo en el sector que toma el gobierno en Sastre. Yo creo que destruyeron algunas obras, destruyeron bustos de Perón, o sea, como si fuese el 55, pero todo eso pasaba en el 76. Me acuerdo también, inmediatamente me acuerdo a que el revanchismo empieza a estar asociado al miedo. En el pueblo a lo mejor no se veía mucho,
pero el que viajaba a la ciudad, o sea, la persona que viajaba en colectivo a hacer trámites, volvía al pueblo y contaba que en determinado lugar los habían bajado a todos, que la gente del ejército estaba con armas, que los requisaban, que les pedían documentos. Y ya se empieza a instalar el concepto de subversivo. El subversivo era la máxima ofensa que te podían llegar a decir. Era subversivo o comunista, era como decir Satanás más o menos. Hacia todo aquel que pensara distinto o que estuviese en contra del orden que implementaba la Junta. Se pone de moda esa moda que tenían los militares de la década del 70, los anteojos oscuros, el bigote, las fuerzas de seguridad en Sastre, la policía tenía esas características, inclusive lo asocio con la escuela, con que había docentes y había directivos con ese mismo aspecto. Como que era una imagen de orden, ellos querían dar como una imagen de orden, de respeto, que acababa con el desorden anterior, con el populismo. El miedo también se asociaba con historia que los chicos escuchábamos, que por ahí no sabíamos cuánto de realidad podía tener, sobre que algún chico de Sastre habría sido muerto en la ciudad. Pero no sabíamos, yo en el momento no sabía del accionar de los Falcón Verdes, no conocía los centros clandestinos de detención, ni tampoco las torturas y desapariciones, pero sabíamos que había chicos de Sastre que habían muerto. ¿Qué se decía? Que había muerto en accidente. Por ejemplo, recuerdo que de un chico de Sastre que militaba en el ERP, ahora sé que militaba en el ERP, este chico muere. En aquel momento era muy común que se dijera que se mataban en enfrentamientos entre sí. La familia recupera el cuerpo, la versión que se trae al pueblo es que estalló el calefón creo que era alcohol en aquel momento, que de esa manera muere el muchacho, pero la memoria colectiva dice que inmediatamente después que la familia lo entierra en Sastre, el ERP pone una placa, y que cuando la familia la retira, o sea, se empieza a hacer como una rutina, que la familia la retire y que por las noches la placa vuelve a aparecer. No sé hasta qué punto esto es real o no, pero la placa hoy está, o sea que hubo un combatiente del ERP. Los canales del gobierno, por supuesto, todos los canales estaban en manos de las Fuerzas Armadas, y la programación argentina era muy escasa. En Sastre veíamos un noticiero que en este momento no me acuerdo cómo se llama, creo que era el único reconocido, que estaba un tal Gómez Fuentes, Silvia Fernández Barrio, que era como la única mirada de la realidad totalmente tergiversada. Había muchísimas series extranjeras. Como no quería que supiéramos lo que pasaba en el país, en el horario central de los canales había series extranjeras. Yo me acuerdo que me había devorado El hombre nuclear, La mujer biónica, que estaban a las 9 de la noche, en el horario, en canales no canales de cable, porque no había, los canales centrales, en los canales de antena. En Sastre veíamos Canal 13 de Santa Fe, que también estaba en manos de una familia ligada al gobierno, a los militares. Y con suerte, el que tenía un televisor mejor podía ver algún canal de los dos de Rosario, que es como que Rosario por ahí podía tener una mirada a veces un poquitito más abierta, aunque por supuesto no tanto. Recuerdo que no se hablaba, de muchas cosas no se hablaba, que había una sensación general de que no era conveniente tener ideas políticas, que no era conveniente mostrar esas ideas políticas en público. En mi casa mi papá recibía un diario de la Unión Soviética. Yo no sé cómo puede ser que ese hombre que mi padre haya tenido ese grado de compromiso. O sea, evaluándolo a la distancia, digo, qué increíble. Que hayamos recibido un diario de la URSS, que seguramente eso estaba en los correos, estaba registrado, y que no nos haya pasado nada. Y después lo que recuerdo de los años de la dictadura es todo lo que pasó con Malvinas.
y cómo también reproducíamos como logro lo que decía la televisión oficial, y también el contraste. En mi casa se escuchaba Radio Colonia. Radio Colonia era del Uruguay, y Radio Colonia vos escuchabas la verdad. O sea, lo que yo empecé a abrir mi mente es, terminando la primaria y la adolescencia, es escuchando Radio Colonia y escuchando otra mirada sobre lo que estaba pasando en la Argentina. Por ejemplo, en la Guerra de Malvinas. Y en cambio iba a la casa de mi compañero y los padres festejando, les hundimos el barco a los ingleses, vamos ganando. O sea, ellos reproducían absolutamente lo que escuchaban en los medios de comunicación, en los diarios, esa famosa tapa de la Thatcher, le ganamos a la Thatcher, vinieron y los derrotamos de una, que era todo absolutamente mentiras. ¿Y cómo crees que se impartió el terrorismo de Estado en Sastre? Bueno, yo tengo la mirada desde la escuela. En la escuela se impone el uniforme, un rígido uniforme. Las chicas teníamos una pollera larguísima, teníamos una camisa y un moñito que nunca podía estar desabrochado. Y los días que hacía 50 grados de calor más o menos en el aula, porque no había ventiladores ni nada, había profesores que eran realmente fachos. O sea, profesores que disfrutaban de ese momento histórico y no nos dejaban sacar el saco. Y nosotros unos sacos de lana, en pleno invierno, transpirábamos. O sea, mi mirada hacia la escuela no es positiva. O sea, no recuerdo que haya habido un docente que me haya intentado poner una idea diferente o que me haya abierto la cabeza sobre lo que estaba pasando. Al contrario, yo creo que mis docentes tenían miedo y se acomodaban a lo que estábamos viviendo. Me acuerdo que había libros, una bibliografía moderna, que era Bustinza. Yo siempre fui una amante de la historia. Y cuando yo empiezo primer año, la profesora dice, bueno, para historia de Grecia, Roma, la antigüedad lo vamos a usar a Bustinza, pero a partir del año que viene que tenemos historia argentina no, porque está prohibido. Prohibido, ¿qué podía tener ese libro que estuviese prohibido? O sea, que genera entonces todo un deseo de conocer lo que podría haber en ese libro prohibido. Y nos remitieron a un libro que era de la época de las abuelas, que el autor era un tal Cosme Ibáñez. Viejo, antiguo. Bueno, y con ese libro, imagínense qué idea podía haberle puesto en la mente a un adolescente, transitó mi formación secundaria. Todo lo que yo pude llegar a conocer, bueno, era a partir de mi casa, de lo que yo podía interesarme en recurrir a otros medios, por ejemplo, como les digo, a Radio Colonia, y algún programa de radio. Por eso yo reconozco como un maestro que me formó, y que no era docente, que fue Eduardo Liberti, que yo empecé a escuchar desde que era chica. Y también a La Nata, cuando La Nata era nacional y popular y no ahora. Recuerdo a los profesores de educación física como sumamente fachos y nazis, discriminando y haciendo un abuso absoluto de su poder, cómo se humillaban a los chicos gordos, a los chicos que les veían algún tipo de tendencia gay, y usaban los mismos métodos que ellos habían, porque era el servicio militar. Entonces, como ellos habían ido al servicio militar y lo habían sufrido, ellos después toda esa fajina se la aplicaban con alumnos del secundario. Así que imagínense lo que habrá sido en ese aspecto las chicas la pasábamos mejor. Estaba muy mal visto el pelo largo, los aritos, a tal punto que te tildaban inmediatamente de drogadicto, de subversivo, y no ibas a conseguir jamás un trabajo ni nada por el estilo. Así que se imponía el pelo cortito. Los profesores en general nos decían que ojo cuando investiguemos algún tema en particular, porque podía ser bibliografía no autorizada, que nosotros no teníamos idea que podía ser lo prohibido y lo no prohibido, y que en cualquier circunstancia, si les parecía a ellos, cuando preparábamos estas clases especiales, ellos nos iban a censurar. Ellos nos iban a decir, no, eso no va. O sea, esa fue como una de las formas de censura, de las primeras formas de censura que conocí. Y cuando me empecé a preparar ya para el ingreso a
los estudios superiores, ahí sí ya tuve contacto con gente de la provincia de Córdoba, entonces ellos ahí me empezaron a contar lo que oía la gente que iba a pescar, la cercanía del dique de San Roque, que oían de los famosos vuelos de la muerte, de la gente que era tirada al dique y gritaba. Y ahí es cuando empiezo realmente a tomar conciencia de lo que está pasando en la Argentina. Tengo una mirada crítica hacia mis profesores, porque no me supieron abrir la cabeza ni a mí, que yo dentro de todo tenía una apertura, ni a mis compañeros, que pobrecitos, terminamos realmente el secundario en un frasco, porque en el pueblo realmente no se hablaba de lo que pasaba, y eso no es un mito. En los pueblos la memoria estaba por el miedo, por el no te metas, el algo habrán hecho, la gente no se comprometía, y costó mucho para que los jóvenes volvieran a comprometerse. Bueno, más o menos eso es lo que puedo recordar de los años de la dictadura.